Bueno, continuando con esta segunda parte, nos quedamos en el rito número 4 y estábamos en la tercera columna que dice, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un caso determinado? Si se dan cuenta, la pregunta es muy específica, porque hay veces que contestan como si se preguntara de la competencia general. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional dicen, la Corte Penal tiene competencia para conocer de todos los delitos graves. Bueno, pero no estamos preguntando de la competencia general, ¿no? ¿En qué delitos puede conocer? Sino en qué caso puede intervenir en un caso determinado. Y eso es lo que ustedes tienen que investigar, dar cada requisito, ¿no? De cada requisito para que pueda entrar a conocer esta corte un caso específico. Y lo mismo con la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Voy a poner un ejemplo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede conocer de un caso determinado primero cuando ya fue revisado por la Comisión Interamericana. La comisión debe verificar primero que efectivamente se trate de una violación a los derechos humanos. Segundo, que la víctima o la parte ofendida haya agotado todos los recursos de defensa internos o que tiene su país. Por ejemplo, aquí en México, cuando hay alguna situación de alguna violación de un derecho, se acude a todas las instancias, ¿no? Primero ante un tribunal de primera instancia, luego acudimos a la apelación o revisión, dependiendo la materia, y si no tenemos la justicia esperada, nos vamos al juicio de amparo y de ahí agotamos el recurso de revisión o la queja o lo que proceda. Y cuando ya agotamos todos los recursos, es hasta entonces que nos vamos a la Corte Internacional. Entonces la comisión revisa que todos estos recursos se hayan agotado y hasta entonces es que lo puede turnar a la Corte Interamericana para que pueda conocer de este caso. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo con la Corte Interamericana, ¿no? Y lo mismo tienen ustedes que investigar en las otras dos cortes. Luego sigue la siguiente columna que es menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la corte. Bueno, ahí ustedes, fíjense cómo nos dice la instrucción, desde que nos da la instrucción es menciona y describe. Hay veces que solo le ponen el asunto de Campo Algodonero, México, tarara, ¿no? Fulanitas de tal contra México. Y ya, y no describen el caso, solamente mencionan el encabezado título de cómo lo encontraron en la página. No, es y describe un caso emblemático resuelto, es decir, que ya haya una sentencia de la corte, ya se haya pronunciado, haya dictado una sentencia. Hay veces que mencionan casos en los que aún no hay sentencia, como por ejemplo México contra Ecuador, que apenas se inició, pero no se ha resuelto. Nada más se dictaron medidas provisionales. Entonces, no es un caso resuelto. Hay quien señala en la Corte Penal Internacional caso Lubanga. Bueno, ahí sí hay una sentencia, ¿no? ¿Cuál fue la condena impuesta? ¿Cuántos años? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso resuelto. ¿Cómo describir un caso resuelto? Miren, yo les voy a compartir en avisos de plataforma, ahorita terminando la sesión, una infografía que contiene los 6 pasos para describir una sentencia de las Cortes Internacionales. Por ejemplo, ¿cuáles son estos datos? La fecha de la sentencia, brevemente los hechos en que consistieron, la fecha de los hechos, cuál fue la determinación de la Corte, cuál fue la condena o la absolución y por qué, y si se cumplió o no esta sentencia, porque eso es lo importante, ¿no? Saber. Ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, se ha condenado a Estados Unidos, pero pues, Estados Unidos no cumple la sentencia. Bueno, entonces, ¿fue eficaz el resultado? Pues no, porque no se logró lo que realmente se buscaba, ¿no? Sí, Alma, ¿qué parte te referirás? ¿Lo de menciona y describe brevemente tu caso emblemático?
Sí, esa parte donde nos ahorita estaba diciendo de los casos. Ah, sí. En los casos, les voy a compartir una infografía en avisos de plataforma, en donde vienen los pasos a seguir para describirlo. Hay veces que copian pedazos de sentencia. Eso no tiene ningún caso porque pues significa que no hemos entendido esa parte, ¿no? De las sentencias, ¿no? Eso es importante aprender a describir un caso porque muchas veces en las demandas que presentamos, ya siendo abogados, en los asuntos que tenemos, invocamos estos casos para que se apliquen esos criterios en los asuntos que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a describir estos casos. En esa infografía vienen los 6 pasos. ¿Cuáles son los datos más básicos que ustedes deben considerar para describirlo? Por ejemplo, la fecha de los hechos, cuándo sucedieron, en qué lugar, brevemente en qué consistieron esos hechos que se denunciaron ante alguna de estas cortes. Luego, fecha de la sentencia, ¿no? ¿Con qué fecha resolvió la corte? ¿Cuál fue su determinación? Condenar, absolver, y si dictó medidas, cuáles fueron las medidas impuestas. Y por último, si esta sentencia se cumplió o no, ¿no? Y yo les mencionaba, por ejemplo, que ha habido ocasiones en las que se han dictado algunas sentencias condenatorias para Estados Unidos y se establecen las medidas que deben cumplir y no las cumple. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿fue eficaz o no entonces llevar todo este procedimiento? No se buscó, no se logró el objetivo. Ha habido casos en los que sí se ha logrado que se cumplan esas medidas. En el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana, el Estado mexicano ha resultado condenado en varios asuntos y ha cumplido México todas estas sentencias. Bueno, eso es lo que ustedes deben investigar, una que sea de su interés y dependiendo de la que se trate, mencionar, bueno, se impusieron estas medidas y las cumplió o parcialmente o totalmente o no las cumplió, ¿no? Bueno, de eso se trata, porque estos casos son criterios referentes para poder resolver otros más, ¿no? Nosotros muchas veces solicitamos que se aplique, por ejemplo, el control de convencionalidad. ¿Y este dónde se dictó? Pues en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Donde su familia acusó al Estado mexicano por todas las violaciones que se dieron en este asunto. Bueno, invocamos a cada rato esa sentencia, por eso es importante describirla, porque son los datos que yo le voy a dar al juez o al magistrado en el asunto que yo esté llevando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que ustedes aprendan a describir estos casos, ¿sí? Bueno, los pasos básicos se los voy a compartir en avisos de plataforma. Y una vez que ya hayan terminado de llenar ese cuadro, no se olviden que también aquí deben hacer citas, ¿eh? Y referencias en este documento. Las citas van justo en el contenido que ustedes están utilizando. Todas las sentencias que ustedes van a mencionar forzosamente tienen su origen en las sentencias de estas cortes internacionales. Entonces, forzosamente deben hacer la cita de la fuente de donde tomaron la información y también si buscan la información de otras fuentes para las demás preguntas, bueno, hacer las citas correspondientes, ¿no? Y bueno, viene la segunda parte, que es la del análisis. Van a resolver a estos 3 planteamientos. Cada planteamiento se refiere a una corte. El primero es relativo a la Corte Penal Internacional, el segundo a la Corte Interamericana y el tercero a la Corte Internacional de Justicia. Estos planteamientos, de acuerdo a todo lo que ustedes investigaron, analizaron, los casos que describieron ya en el cuadro comparativo, ya tienen ustedes un panorama general para que con sus propias palabras puedan dar contestación a estos planteamientos, ¿sí? He visto en muchos otros grupos actividades que recurren a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala, ¿no? Es buena, es positiva, pero el problema es que les va a contestar todo aunque no sea cierto, aunque la información no sea verídica. Hay veces que he visto respuestas que no son, a veces invierte fundamentos legales, normas, leyes, y a veces no lo revisan, se confían. Yo les sugiero que no la utilicen porque en esta etapa que son estudiantes, pues están en esa etapa de formación
¿Y cómo entonces ustedes van a aprender si no se van a las fuentes originales de consulta, ¿no? Yo les sugiero que contesten las preguntas de acuerdo a lo que hayan comprendido de toda la investigación que realizaron con sus propias palabras, ¿no? Dando respuesta a cada una de ellas. Por ahí algunas puede haber algún fundamento legal, bueno, pues cítenlo, váyanse a la convención, al tratado, citen el artículo donde encontraron esos fundamentos, ¿no? Y una vez que ya hayan contestado estos tres planteamientos, pues viene la parte final en donde vienen las referencias, ¿no? Las referencias de consulta y las citas en el contenido, ya sea del cuadro comparativo o de los planteamientos. Respecto a este reto 4, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, maestra. ¿Alguien más? No. Bueno. Entonces, pues aquí lo importante es que de forma concreta, ¿no? Algo también que quiero comentar es que como ustedes investigan primero la información, no es necesario que peguen ahí toda la información, porque hay veces que en el reto 4 entregan investigación y copian un montón de cuartillas de información como la encontraron. No, eso no es necesario. Únicamente debe aparecer su portada, el cuadro comparativo, los tres planteamientos y las referencias, ¿sí? Es todo lo que debe contener el reto 4. Bueno, nos vamos al reto número 5 y es el último. Aquí ustedes tienen que elegir y ver un video de los que se sugieren, que puede ser el Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda en Netflix, que es una serie. Bueno. Ustedes después de estos casos se eligieron porque están relacionados con conflictos de carácter internacional y han tenido aplicación, pues diversas leyes y tratados, normas que debemos estudiar. Entonces, elijan la que ustedes quieran, la que decidan. Y una vez que la hayan visto, van a elaborar su propio video de exposición. Debe de llevar una estructura. Presentación, desarrollo y conclusión. En la presentación, ustedes deben dar su nombre, sus datos generales que se solicitan ahí en las instrucciones. ¿Cuáles son esos datos? Nombre del alumno, matrícula, nombre del reto, nombre del módulo, licenciatura, nombre del asesor educativo y el nombre de la película que eligieron y a grosso modo explicar sobre qué versa la película que les tocó ver, ¿sí? Bueno, después de ahí ya viene el desarrollo. Ustedes van a identificar en esa película un análisis de las leyes que se aplican o que se pudieron haber aplicado y no se aplicaron, o que estaban en vigencia o fueron ignoradas. Bueno, esa es la tarea que ustedes deben realizar, porque a veces me dice el estudiante, es que en la película no dice que se hayan violado normas. Bueno, pero tú te vas a ir históricamente a ese momento, ¿no? A ese momento que sucedió, la fecha, el lugar, bueno, qué leyes estaban vigentes en ese tiempo, ¿no? O no habían nacido las leyes, bueno, se entiende por qué no se aplicaron, pero si ya estaban vigentes y no se aplicaron, bueno, eso es lo que ustedes van a identificar y se violentaron estas normas, ¿sí? Había estos tratados. Dado que el espacio fue en este lugar, a espacios en tierra, en aire, en el agua, en el mar, bueno, dependiendo la historia que hayan elegido, territorios, organismos internacionales que intervienen, que se encuentran implícitos o que debieron haber intervenido en esos hechos, ¿sí? Esa es precisamente es la tarea que ustedes van a realizar, que aunque no se mencionen de forma clara y precisa en la película, ustedes deben investigarlas, ¿sí? Ya que hayan mencionado todo esto en su desarrollo, hacen su propio análisis, ¿sí? Hay veces algunos hechos de algunas de estas películas que dieron origen a la creación de nuevas normas. Bueno, también ustedes lo deben mencionar, aunque en esta fecha tal tratado, declaración no se encontraba vigente, pero precisamente estos fueron hechos que dieron origen a la creación de estas normas, ¿sí? O a que se formara tal organismo internacional, ¿sí? Bueno, una vez que hayan hecho todo este desarrollo, viene la conclusión. Aquí deben ustedes en la conclusión explicar qué importancia tiene
el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional, con sus propias palabras, de acuerdo a lo que ustedes analizaron, vieron, las leyes que tienen aplicación, etcétera, ¿no? Es importante que en este video ustedes aparezcan en el video durante todo el tiempo, porque así lo solicita. Un video es para grabarse, así mismo, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer desde su computadora, con su celular. Ustedes deben aparecer desarrollando el tema. No les sugiero leer el guión que se propone, es solo de apoyo, que contenga las ideas principales como una presentación. Por ejemplo, ahorita yo tengo aquí mi presentación y tengo los puntos más importantes, pero yo les estoy explicando con mis propias palabras, bueno, cómo deben elaborar su reto, qué deben considerar, qué deben hacer. Así ustedes también tienen que elaborar su participación. Aquí como estamos todos conectados, bueno, me ven aquí en esta pantalla pequeña, pero bueno, me veo con toda claridad, ¿no? Hasta lo puedo ampliar un poquito más, mi pantalla, pero creo que me veo bien, ¿no? Completa, pues, mi rostro. Hay veces que se ponen mínimo, ¿no? Que apenas si se ve a lo lejos su rostro que hablan. Y ponen una presentación y todo es el contenido que ustedes están leyendo. Pues no, ya no tiene ahí caso porque no se trata de leer toda la presentación, sino que ustedes desarrollen esa habilidad de exposición, de narrar los hechos con sus propias palabras, de argumentar, señalar artículos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por ahí alguien quiere participar? Me pareció que por ahí, Karina, ¿quieres participar? Puedes hacerlo, ¿eh? ¿No? Bueno, pensé que Karina quería participar. Bueno, ustedes tienen que aparecer entonces en su video explicando todo esto, ¿no? La duración mínima, 2 minutos, máximo 5 minutos de exposición. La calidad de imagen debe ser clara, mostrar su rostro. Sí pueden apoyarse en herramientas de exposición, como yo ahorita le estoy haciendo. Pueden tener una presentación con las ideas más importantes o más básicas. La nitidez en el audio debe escucharse con claridad. Me ha tocado que entregan a veces su archivo o que lo suben a YouTube, pero no se escucha. Y bueno, ahí no estaría en posibilidad de poder evaluarlo. Y de acuerdo a las políticas del curso, yo tendría que calificar con 0. Si tienen oportunidad de hacer un segundo envío por encontrarlo en tiempo, bueno, pues qué bueno, pero si ya lo entregan después y solo teniendo un envío, ya no va a haber esa posibilidad. Hago mucho énfasis en esta tarea en particular porque ha sucedido que no se escucha bien o no se ve, o lo suben a YouTube, pero lo ponen en modo privado y no en modo público y no puedo entrar a ver el video. Cuando terminen de grabar, lo tienen que subir a YouTube y configurarlo en modo público para poderlo ver, analizar, ¿sí? Bueno. Asegúrense también de poner en el documento de Word, después de que lo hayan grabado y lo hayan subido en YouTube en modo público, se van a su documento de Word que debe de llevar una portada con los datos de identificación, una impresión de pantalla donde se vea el video compartido en modo público y finalmente el enlace del video. Asegúrense de que sí funciona bien, de que al entrar a ese enlace directo nos va a mandar al video y lo vamos a poder ver. En muchas ocasiones, como yo les decía, ponen el enlace y le falta, con una sola letra que le falte, ya no se puede acceder. Hay veces que sí se accede, pero dice, este video está en modo privado, entonces ya no se puede calificar. Bueno, estas son las recomendaciones más importantes que les doy en este último reto, que es el número 5. ¿Alguna duda o pregunta respecto de este reto? No, Miss, muchas gracias, todo entendido. Ok, Nos pasamos un poquito de 5, a lo mejor 8 está bien. no, 5. Les voy a decir 5. por qué. Sí, tienen que ser máximo 5. ¿Por qué? Porque acuérdense que también la síntesis es una capacidad que deben aprender a desarrollar. Debe de tener los datos más importantes, pero en síntesis.
5 minutos máximo, no más de ese tiempo. Además, porque recuerden que, imagínense, son 110 alumnos. Por 5 minutos, ¿cuántos minutos serían? ¿No? Debe también haber esos tiempos para evaluar, darles el tiempo correspondiente. Pero si no, pues sería un tiempo, no más de 5 minutos, pero mínimo dos, que contenga también dos lo más importante. Es más, a mí dos se me hace corto, pero bueno, ahí se autoriza en plataforma que sean 2 minutos, pero máximo cinco, ¿sí? Bueno, me parece que ya no hay más dudas o preguntas. Ajá, parece que ya no hay más dudas o preguntas. Bueno, de todas maneras, recuerden que si ustedes tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir en el mensajero de plataforma o en el correo institucional, ¿no? Ahí les puedo yo contestar todas las dudas que tengan antes de entregarlo. Y también si van a tener dudas, por ejemplo, no se les debe ocurrir hacer la pregunta el último día de la materia porque como yo tengo 24 horas para contestar, ya no me va a dar tiempo ya el último día. Todos están entregando y nosotros los asesores calificando porque terminando a las 12 de la noche del último día debemos entregar calificaciones. ¿No? Hay veces que me ha tocado que varios alumnos dicen, pero ¿por qué? Si tengo derecho a 2 intentos, sí, pero de acuerdo al cronograma. No son los 2 intentos para el último día. Y bueno, yo también les compartí en avisos de plataforma las políticas de segundos envíos que establece la UVEG a partir del último viernes de nuestra materia, que es el día 19 de septiembre. Es el último día que se pueden hacer dos envíos. Del 20 al 24 de septiembre ya no hay oportunidad de hacer segundos envíos en ningún reto, en ninguno. Y también de acuerdo a los lineamientos del curso virtual, si hacen uso del segundo envío, deben realizarlo dentro de los siguientes 3 días. Si se pasan de los 3 días, ya no se van a quedar con la calificación del primer envío. Entonces, eso también está en los lineamientos de aula virtual que establece la UVEC y que también ya se los compartí en plataforma. Entonces, bueno, si no hay más dudas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a dar por terminada esta sesión y más tarde, lo que se convierte en las grabaciones, las voy a subir para que puedan revisarlas con posterioridad. También les voy a compartir el manual APA y la infografía que les comenté. ¿Alguien tiene algo más que decir? No, maestra, muchísimas gracias. Ok, pues me despido de ustedes, que estén bien, me dio mucho gusto saludarlos y seguimos en contacto. Ok, de nada, que estén bien, hasta luego.